Bien, en nombre de Dios y de la patria damos inicio a nuestra primera sesión de la Comisión Investigadora de Beneficios Intrapenitenciarios. Se abre la sesión. Se abre la sesión. Sí, ojalá fuese centro así. Ya. Colegas, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. Y antes de pasar al primer punto de la tabla, quisiera ver un tema de funcionamiento, y es que podamos tomar el acuerdo de que los invitados, que no sean autoridades, porque los que son autoridades ya se determinó que acabándose la vía remota, desde el 1 de septiembre tienen que estar presencial. Pero cuando sean otras autoridades que no sean públicas, o invitados que no sean autoridades públicas, podemos tomar el acuerdo de que vengan presencialmente, de manera que pueda ser más expedito y mejor la conversación al interior de la comisión. No sé qué les parece. Lo pongo en votación. ¿Opiniones? No es en votación, opiniones. ¿Esto no se apaga nunca? Aprieta y se apaga. Sí. Bien, tiene la palabra el diputado Radke. Sí, me parece bien que quienes sean autoridades tengan que venir presencialmente a las sesiones, salvo que por circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor tuviesen que estar en otra zona de nuestro territorio, como una situación de emergencia, y que eso les impidiera estar físicamente y tener la obligación de estar en terreno, como pudiese ocurrir con las inundaciones, que espero ya que sean las últimas que tengamos, o incendios, o terremotos, o cualquier otra catástrofe que lamentablemente en Chile estamos acostumbrados a tener. Gracias. Bien, gracias, diputado Radke. Tiene la palabra el diputado Aedo. Muchas gracias, presidenta. A mí me parece una buena medida que estén todos presenciales. Yo simplemente lo único que tendría cuidado, porque hemos participado en otras comisiones, es de que estando presentes el número de invitados sea un poco más reducido, porque en general las exposiciones tienden a ser más largas y más interacción con ellos. Entonces, no invitar personas que finalmente tal vez no logren exponer, tal vez solo tener ese cuidado a partir de la experiencia que hemos tenido en otras comisiones que hemos compartido. Simplemente eso, presidenta. Gracias. Sí, gracias, diputado. Y me parece muy pertinente su observación, porque por lo mismo, dado que esta comisión va a ser un tiempo menos extenso que otras, en lo regular, porque desde las 8:30 hasta las 9:50 vamos a tomar esa precaución con la señora secretaria acá de que efectivamente invitar un número que sea el que permita hacer cumplir el objetivo, y si es necesario haremos más comisiones y lo pondremos en su momento a opinión de ustedes, pero esa es la idea, que sea efectivamente algo productivo y no nos embarquemos en avanzar. Diputada Navellán, lo lamento, pero está en el auto y no podemos darle la palabra. Ahí hay que cumplir las normas, las reglas con todos. Estoy ahí, si Dios quiere, no. Sí, 7 minutos. así que ya. Muy bien, acá le damos la palabra entonces. Bueno. Cuenta, presidente. Bueno, tenemos entonces el primer punto de la tabla, que es la cuenta de la señora abogada de la comisión, que dará lectura. Señora Presidenta, hemos recibido un reemplazo permanente señalando que la diputada Camila Musante reemplazará al diputado Cristian Tapia en esta comisión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a el primer punto, que tiene relación con nuestros invitados a la orden del día, y que es entonces... La diputada Sagardía. Perdón, colega diputada Sagardía, tiene la palabra. ¿No hay varios? ¿O ya vieron los varios? No. Bueno, no hay varios, pero tiene la palabra. Ya, yo quisiera, la L4 hace unos meses atrás creo se aprobó, que era también relacionada a las cárceles. Quisiera que
el informe final sea parte de esta comisión para su análisis en el tiempo de las conclusiones. Eso quisiera que se considerara. Perdón, L4, ¿a qué se refiere, diputada? Una 6 y 4. Ah, la comisión investigadora. Ya. Sí, que ya fue despachada del Congreso, creo que el mes anterior, y que está referida a los problemas de la cárcel que hubo y que también ahora estamos hablando de esa cárcel. Entonces yo creo que es muy importante que esto lo traigamos para el análisis llegado el momento. Eso era lo que podía poner ahora como varios. Bien, gracias, diputada Sagardía, lo vamos a considerar. Bien, vamos a pasar entonces a la orden del día, que es la invitación al director nacional de Gendarmería de Chile, a don Sebastián Urra Palma, y el director de la Araucanía, coronel don Alberto Figueroa Quesada, el subdirector operativo don Víctor Proboste Torres, y el subdirector de Reinserción Social, don Pablo Gaete Letelier, y el abogado de la Unidad de Fiscalía, don Nicolás Torres Neira. Bueno, señalarle al director nacional, lo tenemos ahí en pantalla, sí, aparte de darle los buenos días a todos, señalarle que esta comisión investigadora tiene por objeto, se lo voy a leer textual, señor director, investigar los actos de gobierno, en particular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para indagar respecto de la existencia de privilegios, uso abusivo o interpretación errónea de los beneficios intrapenitenciarios otorgados a ciertos grupos de la población penal en diversos penales del país, especialmente indagando las graves vulneraciones a derechos de personal de Gendarmería ocurridos en el CDP de Angol, donde un grupo de efectivos fue retenido por parte de reos y golpeados el pasado 7 de mayo del 2023, y que luego de la revisión de las celdas se les habría encontrado diversas pertenencias que no están o no deberían ser admitidas dentro de un recinto carcelario, y de las normas de seguridad que no se le aplican a ciertos grupos de reos o de quienes los visitan. He leído esto, señor director, para que, más allá de que ya usted debe estar informado de cuál es el sistema que opera o cómo se procede este tipo para llegar a la conformación de este tipo de instancias de esta comisión investigadora, pero ese es el objeto de la comisión, para abocarnos también a ello, más allá de otros temas que obviamente pueden también ser motivo de comentarios y de análisis acá. Pero ese es el objetivo central, o el objetivo. Así que, por lo tanto, les voy a ofrecer la palabra. Consideramos que era ustedes la primera institución que tiene la directa tutela de este tipo de procedimientos, y por lo tanto, para que nos puedan entonces informar, primero plantear cuál es el sistema, cuáles son los procedimientos, cuál es la normativa, en fin, usted me imagino que ya lo tienen conversado acá con la señora secretaria para hacer, si van a hacer alguna exposición, y que nos digan el orden en lo cual van a ustedes plantearlo. Tienen, como son 4 personas, aproximadamente de 20 a media hora en el tiempo que ustedes puedan utilizar para luego hacer las consultas y responderlas de parte de los integrantes de esta comisión. Así que le ofrezco la palabra al director nacional. Buenos días, presidenta. Buenos días, diputadas, diputados. Agradecer la convocatoria. Nosotros, conforme a lo solicitado el 7 de mayo, preparamos, como bien dijo usted, la recolección de antecedentes para exponerlo, y vamos a dar inicio respecto de eso mismo para poder entregar el máximo de detalle desde las 4 áreas que hoy me acompañan. Damos inicio con el área de reinserción, donde el subdirector de reinserción va a entregar antecedentes respecto de todo aquello que en su momento fue materia de consulta, y a continuación vamos a exponer. Así que los dejo con Pablo Gaete para que haga la exposición respectiva. Muchas gracias, señor director. Muy buenos días a todas las diputadas y diputados que forman parte de esta comisión. Me corresponde exponer
sucintamente, espero, respecto al marco normativo. Perdón, señor, una interrupción. ¿Va a ser una presentación? No. ¿Tiene algún PowerPoint? No. Ah, ya, gracias. Bien, tiene la palabra entonces don Pablo Gaete. Muchas gracias. Como indicaba, me corresponde exponer respecto al marco normativo de los pueblos indígenas en el contexto penitenciario, entendimiento de la igualdad sustantiva ante la ley, para hacer referencia a lo que se indicó del objeto de esta comisión en relación a los presuntos privilegios que existirían respecto a este grupo de la población penal. Bueno, para comenzar hay que indicar que el Estado de Chile cuenta con una legislación bastante robusta si se analiza desde el punto de vista de su integridad, que rige la materia del tratamiento específico de los grupos de especial protección que están privados de libertad al interior de las unidades penales. Dentro de estos grupos de especial protección se encuentran las mujeres, la población extranjera, la población LGTBIQ+, la población con discapacidad y también los pueblos originarios. Y existe el deber del Estado de Chile de ir adecuando toda su normativa reglamentaria interna de acuerdo a tratados internacionales que han sido suscritos por Chile y que son vinculantes de conformidad al artículo 5 de nuestra Constitución Política de la República. Entonces, para analizar este tema en particular, hay que analizar el ordenamiento en su más amplia concepción, partiendo por la Constitución Política de la República, luego por los tratados internacionales que han sido suscritos por el Estado de Chile, las leyes que deben ser concordantes con los tratados internacionales y luego los reglamentos y resoluciones que las distintas administraciones a lo largo de la historia, han ido dictando para compatibilizar la normativa interna con los estándares y principios del derecho internacional. Evidentemente vamos a hacer referencia específica al grupo de especial protección de los pueblos originarios que están condenados y que están cumpliendo penas al interior de una unidad penal. Y para tener algún análisis de contexto, en la Araucanía existe una población penal hoy en el sistema cerrado de 1.353 personas. Y de ellas, solamente 226 se declara ser perteneciente a un pueblo originario, lo que constituye un 16,7% del total de la población penal que cumple condena en el sistema cerrado. Esto es menor incluso a los datos que existen en la región de Tarapacá, donde existe una población penal de 1.032 usuarios, de los cuales 259 se declara pertenecer a un pueblo indígena. ¿Ya? Eso constituye un cuarto de toda la población penal en Tarapacá. Un 25,1% de la población penal que está recluida en la región de Tarapacá se declara pertenecer a un pueblo originario. Como decíamos entonces, para analizar esta temática tenemos que partir desde nuestra Carta Fundamental. Nuestra Carta Fundamental, en su artículo 5, como bien sabrán, contempla una cláusula de apertura en virtud de la cual los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por Chile son vinculantes para la administración. Este artículo dice: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, ¿ya? Y esto a su vez debe interpretarse también con el inciso 4 del artículo 1 de nuestra Constitución Política de la República, artículo que señala lo siguiente: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos, y cuando esto lo digo yo, cuando dice a todos, es también considerando las especificidades de cada grupo, y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. ¿Ya? Estas normas deben interpretarse constitucionalmente en base a los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, que se encuentran vigentes y que rigen la materia. Y en este contexto, el principal de los tratados es el Convenio 169 de la OIT. Este convenio ha sido
constantemente auditado por el mecanismo de justicia interamericano al que Chile también adscribe, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, en el mes de mayo del 2022, si no me falla la memoria, la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos impartió la opinión consultiva número 29, ¿ya?, que refiere especialmente al enfoque diferenciado respecto a determinados grupos de personas privadas de libertad. Entonces, todo este régimen nos rige y debe ser que es internacional, pero que ha sido incorporado por nuestra legislación de acuerdo al artículo 5 de nuestra Constitución Política de la República, debe ser tenido a la vista para tratar esta temática del tratamiento específico de los grupos de especial protección que se encuentran privados de libertad. En este contexto, la ratificación del Convenio 169 de la OIT tuvo como consecuencia la incorporación de los principios, derechos y obligaciones que éste establece al ordenamiento jurídico doméstico. Dado su carácter de tratado internacional y en virtud del citado artículo 5 de la Constitución Política de la República, los derechos humanos del convenio estarán previstos de rango constitucional o al menos supralegal. De este modo, para el caso de Gendarmería, los derechos de los pueblos indígenas y tribales vienen a configurarse como límites a la soberanía y a la actuación de la administración penitenciaria, estableciendo a su vez el deber correlativo de promover los mismos. Esto implica que Gendarmería debe emprender las acciones necesarias para asegurar que los sujetos de estos derechos puedan ejercerlos y gozar de ellos. La adscripción al Convenio 169 trae aparejado una concepción, un nuevo concepto, que es el derecho a la igualdad y no discriminación, y al enfoque diferenciado e interseccionalidad. Todo esto basado en la opinión consultiva número 29 del año 2022 que dictó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Respecto a este pronunciamiento, la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de las personas. En ese contexto, la Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatorio solo cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Por ello, la Corte indica que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una concepción negativa, relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una concepción positiva, relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real, que también se denomina igualdad sustantiva, frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. En línea con lo anterior, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, que van siempre en perjuicio de determinados grupos de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan situaciones de discriminación. Entrando en materia específica del origen étnico y de los pueblos originarios, basado en la opinión consultiva número 29 solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el origen étnico de las personas es una categoría protegida por la Convención. Por ello, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su origen étnico. Dada su especial relación con el territorio y su comunidad, las personas indígenas constituyen un grupo desproporcionadamente afectado por la pena privativa de libertad. Esta medida representa un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas, cuyos obstáculos para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas se extienden a toda la comunidad. Al respecto, la Corte ha señalado que la duración prolongada, por ejemplo, de la prisión preventiva, puede afectar de manera diferenciada a los miembros de los pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales, lo que en el caso de, por ejemplo, los dirigentes de las comunidades indígenas puede también tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad o comunidades donde ejerce liderazgo.
Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema en su conjunto, incluido la opinión consultiva número 29, nos mandata que existen 4 obligaciones que los Estados deben adoptar para la preservación de la identidad cultural, sobre todo respecto a aquellas personas de los pueblos originarios que se encuentran privados de libertad. Una de ellas es la ubicación de las personas indígenas privadas de libertad. Considera la importancia de que se mantenga un vínculo de las personas indígenas con sus respectivas comunidades. Un segundo punto es la preservación de las tradiciones y costumbres indígenas durante la privación de libertad. Un tercer aspecto es el acceso a alimentos culturalmente adecuados para esta población. Y un cuarto y último aspecto es el uso de prácticas y medicinas tradicionales. Estas son aquellas cuestiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que tenemos que tener especial consideración a la hora de atender y de custodiar a aquellas personas que son pertenecientes a pueblos originales y que se encuentran bajo la custodia de Gendarmería de Chile. A lo señalado hay que agregar que Chile es un Estado miembro de las Naciones Unidas y en ese contexto también nos resultan aplicables las denominadas reglas Mandela, ¿ya? La segunda de estas reglas Mandela señala lo siguiente: con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales, y dichas medidas no se consideran discriminatorias, ¿ya? Hay que tener en consideración que Gendarmería de Chile adopta una serie de medidas especiales, específicas para determinados grupos de la población penal que se encuentran en el sistema cerrado. La población LGTBIQ+, la población que está con discapacidad, las mujeres en particular, las mujeres que son indígenas y que a su vez son extranjeras, por ejemplo, indocumentadas, sobre todo en el norte. Eso es lo que se ha denominado la interseccionalidad, porque pueden confluir diversos aspectos de vulnerabilidad en un solo sujeto, ¿ya? Y por eso existen mesas de trabajo activas para precisamente tratar y dar un tratamiento específico a los distintos grupos de especial protección que forman parte de los usuarios de Gendarmería de Chile. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandatado, es decir, nos ha ordenado adoptar ciertas medidas. Vamos a nombrar algunas de ellas. En virtud del principio de igualdad y no discriminación del Convenio 169 de la OIT y la opinión consultiva, han exhortado en forma perentoria a los Estados a adoptar medidas especiales de protección respecto de las personas indígenas, ya que conforman un grupo especialmente vulnerable en el contexto de reclusión. En efecto, las consecuencias de la privación de libertad para las personas indígenas son más desproporcionadas, dado que el vínculo que mantienen con sus comunidades y el territorio es determinante en la estructuración de su identidad individual y colectiva. En vista de lo anterior, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar lo siguiente: que la separación de las personas indígenas de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, pueden conllevar profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena. Por tales razones, el Estado y sus órganos, en pos de cumplir con el principio de igualdad y no discriminación, deben adoptar medidas especiales que consideren las características sociales y culturales de las personas indígenas recluidas, como señala específicamente el artículo 10 de la Convención 169 de la OIT, a fin de evitar que la prisión genere en las personas indígenas un nivel de sufrimiento superior al inherente a toda privación de libertad y puedan preservar su identidad cultural en el contexto de encierro. Una de las medidas que los Estados deben cumplir para preservar la identidad cultural de las personas indígenas recluidas en los términos que obliga el Convenio 169, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es brindar a las personas indígenas horarios de visitas más flexibles que permitan visitas periódicas con sus familiares integrantes de la comunidad y recibir visitas de sus representantes espirituales y autoridades territoriales. Esto está explícitamente así señalado en la opinión consultiva número 29. Hace muy poco, una jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Patricia Pérez Goldberg, vino a exponernos en un seminario que realizamos acá en Gendarmería de Chile, y fue enfática ella en subrayar estos aspectos. Lo anterior se debe traducir en un régimen de visitas diferenciado para los internos indígenas que garantice una reclusión que no anule su identidad cultural y no exacerbe así el sufrimiento inherente a toda reclusión. Como hemos dicho, todo este régimen especializado de atención respecto a los grupos de especial protección, constituyen mandatos que están establecidos en nuestra Constitución Política de la República, en los tratados internacionales, en leyes, en reglamentos y en resoluciones, y de conformidad al principio de legalidad que rige a todo funcionario público, deben ser cumplidas, deben ser orientados al cumplimiento de estos principios. ¿Qué pasa si es que no se cumplen? ¿Ya? De no cumplir con lo indicado en el convenio 169 de la OIT y lo señalado por la Corte Interamericana, se expone al Estado de Chile a incurrir en responsabilidad internacional y a los funcionarios infractores a las responsabilidades determinadas por su propio ordenamiento interno, responsabilidades administrativas. En efecto, el convenio 169 de la OIT es un tratado ratificado por Chile que es vinculante de acuerdo al artículo 5 de nuestra Constitución Política de la República y de acuerdo a nuestro artículo 4 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto que existe la Constitución Política de la República que establece principios que debemos cumplir. ¿Qué ha hecho el Estado de Chile para dar cumplimiento a estos principios internacionales? Bueno, lo ha llevado a un reglamento. El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios número 518. ¿Ya? Y acá existen dos normativas. El artículo 4, que ya he citado, que dice específicamente: el ejercicio de la soberanía reconoce, dice, la actividad penitenciaria se desarrolla con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las leyes y los reglamentos y las sentencias judiciales. Como verán, el propio Reglamento de Establecimientos Penitenciarios señala explícitamente que nos resultan vinculantes los tratados internacionales que se encuentren firmados y que estén vigentes, ¿ya? Y a mayor abundamiento, el artículo 93 del propio Reglamento de Establecimientos Penitenciarios señala lo siguiente: norma que obliga a la Administración Penitenciaria a desarrollar actividades y acciones orientadas a remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva de la persona privada de libertad, a fin de reinsertarlas a través de actividades y acciones de reinserción, y aquí viene la parte que deseo subrayar, que atiendan las necesidades específicas de cada persona a quienes se dirigen, ¿ya? Nosotros como Gendarmería de Chile aplicamos un modelo de reinserción que ha sido instruido por el Ministerio de Justicia ya hace muchos años, que se llama RNR, riesgo, necesidad, responsividad, y se basa en el sistema de riesgo, es decir, determinar cuáles son aquellos factores que constituyen un riesgo de reincidencia. En base a eso, determinar las necesidades específicas de intervención y después evaluar cómo reaccionan a esta oferta programática. Bueno, en el factor de las necesidades hay que atender específicamente, por ejemplo, aspectos socioculturales de su cosmovisión, de su religión, etcétera, para orientar la oferta programática a esas necesidades específicas. ¿Ya? Entonces es muy importante atender esos aspectos, las necesidades específicas de nuestros usuarios. De hecho, está en marcha un trabajo para las normativas técnicas del sistema cerrado, en que un capítulo específico es precisamente cómo vamos creando oferta programática específica para cada grupo de especial protección: mujeres, tercera edad, discapacidad y también a los pueblos originarios, ¿ya? Lo que es todo un desafío, por supuesto, ¿ya? Entonces hemos visto que existen también normas reglamentarias del 518 que han sido citadas, y luego el Estado de Chile, en el año 2020, dictó la resolución 3925, la resolución exenta 3925 de fecha 29 de julio del año 2020, que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente nacional e internacional, referida a la pertenencia cultural y religiosa en determinadas materias. ¿Qué vino a hacer esta resolución en el año de julio del 2020?
adecuar nuestros procedimientos internos a los principios que ya debían ser recogidos por nuestro reglamento de establecimientos penitenciarios y que además son vinculantes producto del convenio 169 de la OIT, que no es vinculante por el artículo 5 de la Constitución Política de la República. ¿Qué intentó hacer la resolución exenta 3925 de julio del año 2020? Estableció la posibilidad de quienes pertenezcan a pueblos indígenas y eventualmente rechacen o no deseen asistir a la escuela por no contar con un proyecto educativo intercultural, bueno, que estos no vean afectadas sus posibilidades de postulación a permisos de salida. ¿Por qué? Porque Gendarmería de Chile no le está proveyendo la oferta específica de educación de acuerdo a sus necesidades específicas. El Tribunal de Conducta puede considerar justificada la inasistencia de la persona condenada perteneciente a pueblos indígenas ante la falta de oferta educacional específica e intercultural. También esta resolución ordenó que para la postulación a permisos a los centros de educación y trabajo, la referencia a la escolaridad deba ser considerada como un antecedente que el Consejo Técnico tendrá a la vista en su informe y no como un criterio de selección. ¿Ya? También autorizó el ingreso a los establecimientos de los médicos pertenecientes a pueblos originarios o sus equivalentes. Y este es el quinto punto del cual vamos a hacer referencia a continuación. Dispuso condiciones relativas a la aplicación de sanciones disciplinarias, señalando que la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias. Bueno, este último aspecto que he leído, el aspecto número 5 de todos los que acabo de señalar, fue objeto de consulta a la Contraloría General de la República. En realidad, toda la resolución 3925 fue sometida a un análisis de legalidad en la Contraloría General de la República. ¿Qué pasó? El ente contralor realizó un examen de legalidad de la resolución 3925 y por medio del dictamen número 2785-12 del 18 de noviembre del 2020 se pronunció respecto a la juridicidad de la resolución 3925. ¿Y qué resolvió? En relación a las huelgas de hambre, las que son consideradas como faltas disciplinarias graves al régimen interno de un recinto penal por el decreto 518, no resultó procedente que una resolución que constituye un acto administrativo de aplicación altere lo dispuesto en el referido reglamento. Es decir, se usó un argumento de jerarquía normativa en virtud del cual se señaló que una resolución administrativa dictada por el Director Nacional de Gendarmería de Chile de turno no podía venir a contradecir un reglamento que tiene una normativa, un estándar jurídico superior. Ese fue el único aspecto que el Contralor observó y solicitó modificar por parte de Gendarmería de Chile, y lo solicitó modificar desde que dictó ese pronunciamiento en adelante. Es decir, en lo sucesivo no se deberá seguir considerando este aspecto de la resolución exenta 3925. La consecuencia del pronunciamiento es que efectivamente a partir del presente pronunciamiento, Gendarmería de Chile deberá abstenerse de continuar aplicando dichas instrucciones. Deberá adoptar las correspondientes acciones a fin de adecuar su accionar a lo consignado en el presente reglamento, en el pronunciamiento, perdón. Entonces, Gendarmería de Chile, dando cumplimiento a la instrucción impartida por el Contralor General de la República, dictó la resolución exenta 978 del 6 de febrero del 2023 y dejó sin efecto única y exclusivamente el apartado 5 de la resolución exenta 3925 de julio del 2020, que refería a la huelga. Todo lo que hemos señalado, desde las normas constitucionales a la resolución exenta, debe ser velado y llevado a la práctica por el director regional respectivo, ya sea en Tarapacá, en Arica o en Araucanía, donde concentramos la mayor cantidad de población indígena. Esto está señalado en diversos artículos de nuestra ley orgánica, el artículo 4, el artículo 12º, en la resolución exenta 4.478 del año 2012, que establece la organización interna de Gendarmería de Chile, y también por el decreto número 33 del Ministerio de Justicia, que señala y delega atribuciones, funciones y firmas de los directorios regionales de Gendarmería de Chile. ¿Qué señala este decreto?
Los directores regionales pueden ejercer todas las acciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y de la unidad administrativa ubicada dentro de su respectiva región, destacando que debe velar por el adecuado mantenimiento de la población penal y la seguridad y seguridad de los recintos penales. Subdirector, don Pablo, disculpe, ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le queda? Porque quisiéramos poder hacer consultas, entrar ya en materia y que nos manden la presentación también. Eso necesitamos, por favor. Sí. Cállate. Sí. ¿Cuánto le doy? 3 minutos para que concluya la Ya. presentación de su parte, por favor. Ok, es decir, que viene otro segmento de presentación referido a lo que sucedió el 7 de mayo con aspectos más operativos. Yo estoy haciendo el contexto jurídico y voy a tratar de ser lo más breve en lo que me queda. Bueno, muchas gracias. El decreto Y ahora viene el 7. Ya, sí, continúe, don Pablo. Muchas gracias, señora presidenta. El decreto número 33 del Ministerio de Justicia refiere básicamente a que los directores regionales deben procurar hacer efectiva todo tipo de ayuda material, moral, religiosa, cultural, artística, deportiva y social en beneficio directo de la población sometida a la custodia de Gendarmería de Chile. Eso simplemente para indicar que los directores regionales tienen el deber de hacer carne, digamos, toda esta normativa que emana de la Constitución, de los tratados internacionales, de los reglamentos y las resoluciones específicas. Ya finalizando, pero entrando al detalle específico de si es que han existido privilegios en la concesión de beneficios, bueno, hay que señalar que los beneficios son otorgados por entidades autónomas que se denominan los consejos técnicos. Los consejos técnicos están regulados en el 518 de los reglamentos de establecimientos penitenciarios y también en la resolución exenta 11.523 que aprueba las normas de funcionamiento de los consejos técnicos y establece su composición. Están compuestos estos por el jefe de establecimiento penitenciario, el jefe operativo, el jefe de régimen interno, el jefe técnico local, el funcionario responsable de las actividades laborales o de formación para el trabajo y el coordinador educacional. Y respecto a los permisos de salida tenemos que hacer ciertas distinciones. Existen los permisos de salida, son beneficios que se consideran de acuerdo al cumplimiento de una serie de requisitos y que se van otorgando progresivamente en el marco de los procesos de reinserción social. Existen los permisos de salida dominical, el permiso de salida a fin de semana, salida controlada al medio libre y salida esporádica. El permiso de salida dominical se conceptualiza como las personas privadas de libertad en calidad procesal de condenada que cuenten con informe favorable del Consejo Técnico a partir de los 12 meses anteriores al día que cumplan el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional, podrán salir del establecimiento los días domingos sin custodia. Bueno, existe la conceptualización del permiso de salida de fin de semana y la conceptualización del permiso de salida controlada al medio libre. Cada cual tiene su respectivo requisito que siempre son tenidos a la vista por los consejos técnicos a la hora de evaluar la concesión o el rechazo de estos permisos de salida. Lo que quiero hacer presente son algunos datos históricos respecto a la concesión de estos beneficios, específicamente en relación a la región de la Araucanía. En la región de la Araucanía, al 31 de julio del 2023, se han concedido 81 permisos entre la salida dominical, fin de semana y controlada al medio libre. De esos 81 permisos que han sido otorgados, solamente los beneficiarios, 14 de ellos han sido personas que se declaran pertenecer a algún pueblo originario. Esto da cuenta de un 17,3% del total de permisos de salida. Si uno lo contrasta con otras regiones, como por ejemplo la región de Tarapacá, está por bajo, incluso con la región de Aysén, donde el 28,6% de los permisos de salida son otorgados a personas que se declaran como pertenecientes al pueblo originario, y en la región de Tarapacá el 22,2% de los permisos que se otorgan son otorgados a personas privadas de libertad que se declaran pertenecientes a pueblos originarios. Lo mismo ocurre con la postulación e ingreso a los centros de educación y trabajo. Hay que hacer aquí una precisión. El ingreso a un CET, a un centro de educación y trabajo, no constituye un beneficio. Ya constituye la adscripción a un programa de reinserción social que se llama el programa CET. ¿Ya? Y para ello tienen que efectuar una postulación y también ser evaluados por los consejos técnicos y cumplir todos los requisitos que el decreto 943 y el 518 establecen en forma complementaria. Volviendo a los datos, en la región de la Araucanía existen 88 personas en los centros de educación y trabajo, y de ellos solamente
22% se declaran pertenecer a un pueblo originario, lo que constituye un 25% de la población penal que está al interior de un centro de educación y trabajo. Un 25% de ellos se declara pertenecer a un pueblo originario. Esto contrasta, por ejemplo, con Tarapacá, donde más de la mitad de los usuarios de los centros de educación y trabajo, el 57,1%, se declaran pertenecer a pueblos originarios. Finalmente tenía preparado esta presentación, la vamos a compartir, señora presidenta, algunas estadísticas que dan cuenta de cómo ha ido progresivamente aumentando la sobrepoblación en la región de la Araucanía, de modo tal que con estos números resulta difícil hablar de consideración de privilegios, porque realmente la capacidad y la población penal actualmente, la capacidad según diseño y la población penal actualmente que se controla, estamos con una sobrepoblación de un 123%. Si en el año 2018 había 1.563 personas en una capacidad de 1.690, hoy, a julio del 2023, tenemos una población penal de 2.084 personas, con una capacidad que sigue siendo de 1.690 personas. Eso da una sobrepoblación de 123%. Y estos datos están segregados también por cada una de las unidades penales de la región de la Araucanía, llamando poderosamente la atención el CDP de Angol, que tiene una sobrepoblación del 143%. ¿Ya? Y bueno, teníamos otras estadísticas, como por ejemplo las comunas donde cumple donde declara el domicilio cada persona que está cumpliendo en el sistema cerrado en la región de la Araucanía, y también los compromisos delictuales. Alto compromiso delictual, el 15,8% de la población; mediano compromiso delictual, el 44,7%, y bajo compromiso delictual, el 43,3%. ¿Ya? Y los principales delitos son contra la propiedad, robos, robo no violento, delitos de ley de droga. En conclusión, señora presidenta, existe un ordenamiento jurídico bastante robusto desde nuestra Constitución Política de la República, los tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Política de la República, en particular el convenio 169 de la OIT. Este convenio ha sido observado permanentemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Justicia del cual formamos parte. Han emitido opiniones respecto a cómo debemos cumplir la Convención 169 de la OIT. Recientemente, en mayo del año pasado, la opinión consultiva número 29, en que nos mandata a tener un tratamiento diferenciado a los grupos de especial protección. Como señalé, los grupos de especial protección no son solamente los pueblos originarios, sino que son los grupos que atendemos que tienen discapacidad, que pertenecientes a la tercera edad, disidencias sexuales, mujeres, extranjeros, indocumentados, etcétera. Y Gendarmería de Chile, por cada uno de estos grupos, está adoptando acciones positivas, tal como nos mandata la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para atender las especificidades específicas. ¿Ya? Esto es lo que se denomina el principio de igualdad y no discriminación sustantiva, es decir, para que el derecho a la igualdad sea realmente efectivo, hay que atender las consideraciones específicas de cada grupo. Y esto, atender las consideraciones específicas de cada grupo, no constituye en ningún caso una arbitrariedad, y tampoco constituye que nos estemos apartando del cumplimiento de nuestra misión institucional, ni del cumplimiento de las resoluciones judiciales que nos imparte el Poder Judicial. Eso es cuanto puedo señalar desde el primer apartado, es decir, desde el marco normativo que rige el tratamiento a los grupos de especial protección, en particular a los pueblos originarios. Ahora existe un segundo apartado de la presentación que va más orientado a aspectos operativos y respecto a lo que sucedió el 7 de mayo de este año y las acciones que ha impartido Gendarmería de Chile tras sucedido este evento. Don Pablo, bueno, veo que tenía bastantes hojas el documento,
Así es que le solicito, que ya lo solicitamos, que sea enviado para poder analizarlo nuevamente, y vamos a, por el tiempo ya queda claro que vamos a tener que ya en las próximas sesiones estar acá con ustedes presencialmente, porque vamos a tener que seguir con más detalle precisamente respecto al 7 de mayo, que es lo que dio origen específicamente a esta comisión. Pero para que no sea solo desde ustedes la palabra, voy a abrir la palabra acá a algunas consultas de parte de los diputados, diputadas, y luego para que ustedes puedan responder, y ahí seguimos ya en relación a lo puntual y específico, si es que nos da el tiempo, de particularmente ya el 7 de mayo, porque ya han ido surgiendo algunas inquietudes, así que ofrezco la palabra entonces a los presentes. A la diputada Navellán tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias por su presentación, don Pablo. La verdad es que de haber sabido que la presentación tenía todo un documento, tal como le preguntamos al principio, hubiéramos agradecido que usted hubiera compartido ese documento en honor a que nuestro trabajo pudiera ser mejor, porque solo palabras es una cosa que al final era tanto los números de decretos, de cosas, etcétera, que uno queda como en nada. Entonces, yo habría agradecido que usted hubiera podido compartir la presentación para ir viéndola junto con usted, y le pido en lo sucesivo, porque claramente, tal como dice la presidenta, vamos a tener que pedirles que ustedes estén de nuevo con nosotros, esto sea presencial, dado que hay mucho detalle, mucho tema que ver, y por lo tanto surgen muchísimas dudas. Yo no sé, presidenta, si entrar en lo puntual ahora mismo. Creo que no tiene mayor sentido dada la hora, y dado que tenemos que poder escuchar a alguien más y otros diputados también tienen opinión. Así que yo le pediría, presidenta, si es posible, citar para el próximo martes de manera presencial a las mismas personas que tenemos hoy día, pero que hagan una presentación acotada, de una cantidad de minutos determinado cada uno, o sea, tienen que tener capacidad de resumen, digamos, y que traigan todo el material que sea necesario para que nosotros podamos trabajar. Gracias, presidenta. Sí, gracias, diputada Navellán. Tiene la palabra el diputado Jorge Ratke. Gracias, presidenta. Saludar a cada uno de nuestros convocados. Muy completa la exposición, y la verdad es cosas que clarifica muchos conceptos de los que se han vertido. La exposición parte con el reconocimiento del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto?, que emanan de su naturaleza humana, que están contemplados en el artículo 5 de nuestra propia Constitución, y señala, ¿no es cierto?, que es deber del Estado respetar y promover los derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, que en realidad eso señalaba la exposición. Pero se saltó 4 artículos, que particularmente el artículo 1 de la Constitución, que dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Que, bueno, si a alguien no le gusta la Constitución de 1980, le puedo señalar de que en el artículo 10 de la Constitución de 1925 dice que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República la igualdad ante la ley. Y en Chile no hay clases privilegiadas. Y si lo vamos a la Constitución de 1833, también en su artículo 10 señala exactamente lo mismo que señalaba la Constitución del 25, que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República la igualdad ante la ley, y en Chile no hay clases privilegiadas. La pregunta es la siguiente, y aquí lo veo desde el punto de vista del funcionamiento de las unidades carcelarias y del trabajo que desarrollan los propios gendarmes. Hoy día vemos un malestar, y uno lo ve no pensado solamente en los funcionarios, sino que también en los internos, que ven ciertos privilegios respecto a este tema. Y yo ya he escuchado huelgas de hambre masivas en los recintos penitenciarios respecto al resto de la población. La pregunta es la siguiente: ¿qué actitud podría tomar Gendarmería frente a ese tipo de cosas? Porque claramente el resto de la población penal se siente en una situación de desigualdad respecto de esa situación.
me interesa que el sistema funcione. Yo reconozco que hay tratados internacionales, está el convenio 169, que incluso señala que, ¿no es cierto?, que en el caso de los pueblos originarios deberá preferirse cualquier otra medida antes de la privación de libertad para las sanciones. Y yo como abogado en algún momento lo ocupé y lo ocupé con éxito, porque efectivamente existe. Pero hay una situación que es indesmentible y que es una realidad, que hoy día la población penal, que comparte los mismos recintos con población de nuestros pueblos originarios, y esto ocurre en cualquier parte de nuestro país, siente que no existe esa igualdad ante la ley que nos reconoce la Constitución política y que hoy día en esta exposición no se señaló. Entonces, quisiera saber qué decisión tomaría Gendarmería frente a una presión de esa naturaleza por parte, ¿no es cierto?, el resto de la población penal, que nosotros como parlamentarios y parte de la administración del Estado tenemos que precaver cualquier situación que se pudiese presentar a futuro en este tipo de cosas y en cualquier otra situación. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Rattiger. Vamos a dar 2 palabras más luego para que puedan responder. La diputada Claudia Mix tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Venía atenta desde el inicio, escuchando la exposición. Primero, decir que me pareció muy completa. Había que venir tomando, obviamente, nota, porque está referida a un montón de normativas que me imagino que quienes no somos abogados, la mayoría de esta comisión, necesitamos tener ese marco referencial legal y normativo para entender el funcionamiento de los recintos penitenciarios. Por tanto, yo, más que solo palabras, como dijo una diputada que me antecedió, creo que era necesario conocer la normativa de funcionamiento de los centros penitenciarios. Y en ese sentido, Presidenta, agradecer la exposición, pero hacer una pregunta en relación a los permisos de salida que están considerados dentro de el Decreto Supremo número 518, que me parece que es vital para poder entender cuáles son, entre comillas, para algunos, ¿no?, como beneficios carcelarios como especiales, pero al parecer están dentro de la norma, y me gustaría que poder pedir que se refieran a esos permisos de salida. Y en segundo lugar, también respecto a profundizar en la creación del reglamento, un reglamento por el que se peleó mucho en el año 2020, producto de eso fueron el levantamiento de las huelgas de hambre, porque se estaba faltando a un compromiso internacional respecto a una reglamentación basada en el convenio 169, por tanto es fundamental. Y me gustaría que se refiriera más al cumplimiento de ese reglamento y qué aspectos de ese reglamento aún no están siendo ejecutados. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Mix. Tiene la palabra la diputada Nollado. Gracias, señora Presidenta. Agradezco primero la invitación y la presentación que hace el don Pablo Gaete. Saludar al director nacional de Gendarmería, don Sebastián Urra, al director regional, don Alberto Figueroa. Considero que ha habido una presentación muy clara, con muchos antecedentes jurídicos y de normativa que hoy día está vigente y que tenemos que nosotros también documentarnos para poder llevar a cabo un buen informe. Por su intermedio lo señalo también a usted, Presidenta. Creo que los antecedentes que nos han entregado nos va a permitir de alguna manera incorporarlo en el informe, como lo dijo también la diputada Clara, al señalar de que ya tuvimos una comisión que tuvo conclusiones similares, y lo que ha señalado don Pablo Gaete en la presentación prácticamente es decir, mire, esto es lo que señala la Constitución, esto que es lo que señalan los diversos convenios internacionales que son vinculantes, sobre todo el convenio 169. Y esta comisión tiene como objetivo la situación prácticamente de investigación, está relacionado con lo que ocurrió el 7 de mayo en la cárcel de Angol. Yo quisiera señalar, desde mi punto de vista, con Claudia Mix tuvimos la oportunidad de ser partícipe de las diversas mesas que se llevaron a cabo el año 2019 a 2020, en los cuales lo lideró el ministro Larraín. Y en aquellos entonces, con la resolución 3925, me parece mucho que fue la que
logró reglamentar aquello que no se parecía tan claro y que señalaba el convenio 169. Pero posteriormente hubo un dictamen que, como bien señalaba también don Pablo, que solamente el Contralor logró pronunciarse respecto a las huelgas de hambre. Y aquí se incorporaban, como bien nos expuso don Pablo, cuáles son aquellos principios, derechos y obligaciones que deben establecerse de acuerdo a lo que señala la Corte Interamericana, que mandata estas 4 obligaciones, y por lo tanto también quienes somos fiscalizadoras y fiscalizadores queremos que aquello se cumpla. Aquellos que están privados de libertad de pueblos indígenas no pueden estar desvinculados de su comunidad, y por lo tanto eso es un principio que se tiene que respetar. La preservación de la costumbre es importante, que si bien estará privado de libertad, pero no puede estar privado de sus derechos culturales. El derecho que tiene a la alimentación culturalmente, de acuerdo a lo que muchos de ustedes también conocen, cuál es la gastronomía del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas, que estos deben estar considerados. Como así también las prácticas de las medicinas ancestrales. En aquella oportunidad tuvimos la situación del machi Celestino Córdoba, quien requería ir al REWEP de acuerdo a lo que señala esta espiritualidad del pueblo mapuche, y que esa también fue muy entendida por aquel entonces ministro Larraín. Y yo creo lo que ha sucedido ahora, que para nosotros que desconocemos materias de derechos y de pueblos indígenas y la aplicación de las normativas que nos han expuesto, consideramos que todo pareciera ser privilegio. Y aquí quiero señalar que tenemos que hacer esa revisión, y tal vez en las conclusiones nos vamos a dar cuenta que se está aplicando una normativa y no un privilegio. Con mucho espanto escuchaba a muchos decir en alguna oportunidad porque ellos tenían un sillón ahí, que era un venusterio, un sillón sexual, y el venusterio es el derecho a la sexualidad que tiene que tener una persona privada de libertad. Ahora, un sillón no es un privilegio, absolutamente lo rechazo, porque debiera estar considerada y existir habilitada, en este caso también el venusterio, que es un derecho a la sexualidad que tienen cada una de las personas que están privadas de libertad. Y como tenemos hoy día una crisis en las diversas cárceles, por lo tanto, muchos de ellos no alcanzan a tener ese privilegio y esas consideraciones que son derechos de aquellas personas que están privadas de libertad. Por otro lado, también escuchaba a muchos decir que sigue siendo un privilegio la salida y los beneficios que tienen. Aquí se ha ajustado a lo que dice la normativa y que muy claramente lo expuso en nombre de Gendarmería, de acuerdo al ordenamiento jurídico robusto existente. Por lo tanto, lo que existió en la cárcel de Angol y los diversos beneficios que han tenido se ajusta al reglamento penitenciario y se ajusta también a las normativas vigentes hoy día en Chile. Por lo tanto, cuando nosotros queremos escuchar hoy día, quienes están molestos, lo más probable escuchando que Gendarmería poco menos tiene que aquí aplicar corriente eléctrica, que tiene que tener a todos no sé en qué condiciones, considero que eso tal vez queríamos escuchar, pero yo considero que lo que se ha avanzado en poder humanizar a todas aquellas personas que están en las cárceles privados de libertad, pero su derecho a la vida y su derecho a sus diversos beneficios de acuerdo a la normativa, a ellos no se les puede privar. Y el programa de reinserción social, que también está dentro del mandato de esta comisión, que son los centros de educación y trabajo, en el fondo son programas de reinserción social claramente. No es un privilegio que la persona fue sacada de un centro determinado penitenciario para llevar a los centros de inserción social. Y por lo tanto, cuando también le planteamos al entonces ministro, y tendremos la oportunidad a través de esta comisión, que quienes la solicitaron nos dan la oportunidad nuevamente, diputada Mix, para poder incorporar y en esas recomendaciones futuras, de acuerdo al ordenamiento jurídico, a lo que señala la Corte Interamericana, también tenemos que hacernos cargo respecto a la reinserción y que ha sido muchas veces tratada como privilegio que a quienes son de pueblos indígenas puedan ser trasladados a los centros de educación y trabajo. Así que sé que el tiempo es corto, quisiera dejarlo aquí, pero tendremos la oportunidad claramente, Presidenta, para poder tener las mejores conclusiones. Gracias. Gracias, diputada Nullado.
Ya, bien, yo voy a voy a decir, sí quiero yo plantear también que nos pueda clarificar lo de la resolución 3925 en relación a las huelgas de hambre, particularmente que hizo el punto ahí que no me quedó claro finalmente si ahora eran que no son aceptadas como medida de presión, así lo entendí yo, que quiero que me lo aclare en el caso de los pueblos originarios, así lo entendí, que me lo aclare por favor, o los reos de pueblos originarios. Bueno, el tiempo, efectivamente aquí vamos a tener que convocarlos nuevamente, pero de todas formas se han dado algunas preguntas, así que vamos a pedir que nos respondan y le voy a dar la última oportunidad porque sobre lo que se planteó a la diputada Navellán. Y luego damos a Gendarmería. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Preguntas bien concretas, no sé cuál me las podrá responder, pero en algún momento el subdirector Gaete mencionó que en la cárcel de Angol hay una sobrepoblación carcelaria. Yo quisiera, por favor, saber cuántas personas hay en el módulo mapuche y dónde está la sobrepoblación, si es en ese módulo o en el resto de la población penal. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta refería a los beneficios penitenciarios que ustedes sostienen que hay una diferencia, digamos, entre los que tienen las personas chilenas comunes y corrientes versus las personas chilenas mapuche que tienen beneficios especiales. Quisiera saber si dentro de esos beneficios especiales se considera, por ejemplo, el hecho de que las visitas no puedan ser revisadas como es el resto de las visitas a la población penal, porque que yo sepa los beneficios son para las personas que están internas, no para las visitas. Si quisiera saber en qué parte del beneficio cae el que las visitas no puedan ser revisadas. También quisiera saber qué pasa dentro de las costumbres que tienen en el pueblo mapuche de alimentación y de celebraciones. Incluye, por ejemplo, el faenar animales para después proceder a comerlo. Y, entre otras cosas, hemos sabido que no este año, pero sí el año pasado, o hasta el año pasado, había faenamiento de animales al interior del recinto de Angol. Quisiera saber si eso también es parte de los beneficios que otorga el convenio 169. Y bueno, voy a seguirles preguntando porque tengo una lista larga de beneficios que a mi entender no forman parte del 169. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Bueno, voy a dar la palabra entonces para responder a las consultas que son bien específicas al director nacional. No sé si va a responder el director, el señor Urra. Tiene la palabra, director general. Gracias, Presidenta. A ver, primero indicar en relación a lo que se consultó inicialmente, la presentación va a ser remitida para que puedan tener mayor claridad en relación a todo aquello que no se alcanzó a exponer. Porque muchas de las preguntas que se hicieron o que se realizaron están concentradas dentro de esa presentación, pero en honor al tiempo no se pudo extender, no se pudo expresar mayormente. Respecto de lo mismo, para el caso de la consulta que efectuó el señor diputado, para las situaciones de huelgas masivas, quiero expresar que Gendarmería siempre ha estado con situaciones de crisis, no solamente en ese recinto, sino que en otros recintos. Tiempo atrás, los que estuvimos viendo la situación acá en el área metropolitana, tuvimos una situación de huelga masiva en la unidad de Colina 2, que decía relación en ese momento con el retiro de los camaros, mal llamado venusterio por parte de la población penal. Eso se dio en toda el área metropolitana, para lo cual Gendarmería tuvo que preparar un plan de acción donde tuvo que ir mutando desde los patios los venusterios hacia lugares donde con mayor decencia pudieran obtener ellos también sus visitas íntimas. Eso dio origen a una huelga masiva que finalmente sucumbió. En la actualidad los venusterios se están realizando en sectores designados para ello, para darles también la cabida a que sus familias, en este caso sus mujeres, puedan llegar a un lugar mucho más adecuado para poder tener este tipo de encuentros. En relación al mismo manejo de la huelga masiva, también clarificar que hemos tenido huelgas
líquidas, huelgas secas, y también en algún punto de nuestra historia hemos tenido las huelgas hambrientas, donde la población penal decide en pleno recibir la alimentación completa de Gendarmería, lo que hace también mella en el tema de administración de los ranchos. Así que la huelga en sí no es algo distinto para nosotros. De una u otra manera vamos siempre a lograr sacar adelante y sortear las situaciones, primero enfrentando cuál es el origen de esto y también observando y viendo la manera en la cual nosotros podemos ir mejorando de acuerdo a nuestras propias carencias, cómo poder ir mejorando la atención a la población penal, de la cual en este caso se estaría produciendo la denominada huelga. En relación al tema de sobrepoblación en Angol, efectivamente, no es solamente en Angol, la sobrepoblación está en cada uno de los recintos desde que se da ya un poquito más de un año. Llevamos sobre 10.000 internos incorporados dentro de lo que es la población penal en el sistema cerrado en general, y la población penal, tanto en Angol como en las demás unidades del resto del país, ha ido resintiendo el ingreso de más y más personas cada vez, de acuerdo a los fenómenos que todos conocemos, tanto el fenómeno de la migración como también los propios fenómenos del cambio de la delincuencia dentro del país. Pero aún así, dentro de ello, en los recintos penitenciarios tenemos que tener conciencia que existen segmentos de población penal donde también, a pesar de los pocos espacios que tenemos, debemos procurar mantener a la población LGTBIQ+ a resguardo, a la población de tercera edad a resguardo, a la población que tiene alguna situación mental distinta, a fin de evitar que ellos dañen al resto de la población penal o sean dañados cuando estos son minoría, a la población penal que pertenezca o manifieste pertenecer a alguna etnia. Esto pasa en Rapa Nui, pasa en Tarapacá, en Arica, en el sur de Chile, en Aysén, donde podamos ver nosotros que hay alguna situación donde hay población especial, debemos darnos la razón dentro de nuestras propias necesidades, que son bastantes, dejar los espacios pertinentes para dar cumplimiento a aquellos que se nos mandata, que tiene que ver con el resguardo a la población penal pertinente al segmento que se quiera resguardar. En relación a lo Director, perdón, pero la pregunta era sobre la sobrepoblación en Angol, si era de pueblos originarios particularmente. Esa es la diferencia. La población... entre población penal normal y, o sea, no originaria y originaria. Sí, Presidente, en la población de Angol, ya en general hay una sobrepoblación, pero eso tampoco nos obvia a nosotros de mantener el segmento de la población de pueblos originarios. Lamentablemente tenemos que darnos la razón de poder dar cumplimiento a lo que se nos mandara. En relación a lo demás que tiene que ver con los permisos que decía dentro de la presentación, voy a dejar a Pablo, que tiene la expertise en relación a eso, para que pueda hacerlo resumidamente. Bueno, en relación a lo último que se está consultando, director, si me permite, no, respecto al copamiento del módulo F en Angol, este tiene una capacidad para 20 internos y actualmente tiene, perdón, de 19 internos, y actualmente tiene una capacidad para 19 internos y actualmente se están custodiando a 20, es decir, tiene un 105% de sobrepoblación. ¿Ya? Eso respecto al módulo F. Perdón, no, tiene que haber 40, tiene capacidad para 19 y tiene 20, ¿cierto? Ya, no, está bien. Perfecto, es un 5%. Continúe, por favor. Ya, en relación a los permisos de salida, sin perjuicio que vamos a enviar la estadística específica, reiterar que cada uno de los permisos de salida, ya sea dominical, controlar medio libre o de fin de semana, es revisada acuciosamente por organismos técnicos llamados los consejos técnicos, que tienen una composición diversa, y se analizan todos los aspectos propios del 518 y en su caso del 943, cuando es la postulación, no un beneficio, sino la postulación a un centro de educación y trabajo. Y dentro de todo estos aspectos, lo único que se diferencia, por así decirlo, es que como Gendarmería de Chile tiene un déficit en proveer una oferta programática especializada en materia educacional, por ejemplo, con pertinencia cultural, la resolución 3925, que es por la cual también se consultó,
excluye que se castigue, por así decirlo, de esta evaluación el aspecto educacional, por cuanto es responsabilidad de Gendarmería de Chile no estar proporcionando esta oferta especializada. Los datos que vamos a llegar a la comisión dan cuenta de que no es desproporcionado, si está dentro de los rangos normales, digamos, si uno compara el porcentaje de beneficios que se otorga a la población no indígena respecto a la población indígena en la región de la Araucanía. Entrando a la 3925, que se dictó en julio del año 2020, esta resolución tuvo por objeto, precisamente como señalaba, atender algunos aspectos de la pertenencia cultural, ¿ya? Y se me consultó específicamente por el tema de la huelga. Sucedía que inicialmente la resolución exenta 3925 decía lo siguiente: si una persona perteneciente a un pueblo originario realizaba un acto de huelga y esta huelga de hambre no infringía y no alteraba gravemente el régimen interno, entonces los alcaides respectivos y el régimen interno no debía sancionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se consideraba como parte de su cosmovisión y su derecho al de libre expresión efectuar actos de protesta de este modo, ¿ya? Esa fue la concepción inicial que tuvo la 3925 dictada en la administración de turno en el año 2020, ¿ya? Y esta resolución, reitero, trató de armonizar la normativa interna a los principios y estándares que son obligatorios en materia de tratamiento a los pueblos originarios en virtud de los tratados internacionales. Esta resolución fue sometida a la evaluación de legalidad por parte del Contralor General de la República. ¿Y qué determinó el Contralor? Que todo lo que señalaba la resolución sigue vigente. Todo, en relación, por ejemplo, a excusar de la evaluación en materia educacional cuando se postula beneficio o postular a SED, sigue vigente el derecho que tienen los pueblos originarios para ingresar a autoridades medicinales. Una serie de aspectos que están en esa normativa de pertenencia cultural siguen vigentes. Lo único que se observó fue el apartado número 5 de esta resolución, que refería a lo que acabo de señalar, ¿ya? Que decía que los alcaides no debían sancionarlo cuando no infringían el régimen interno. ¿Qué dijo el Contralor? Que ese apartado no podía modificar lo que sí señala el reglamento de establecimientos penitenciarios. ¿Y qué dice el reglamento de establecimientos penitenciarios? Que las huelgas son faltas graves. Y como faltas graves siempre tiene que estar, subyace una sanción por parte de la jefatura de la respectiva unidad penal, y eso es lo que está aplicándose hoy día. Recordemos que Gendarmería de Chile, para dar cumplimiento a lo que instruyó el Contralor General de la República, dictó una resolución que modificó la 3925 solamente en este aspecto, dejando sin efecto el tema de la huelga. Respecto a la primera pregunta que efectuó el diputado Jorge Rackbert, él hace referencia a dos tipos de igualdad. Una igualdad la igualdad ante la ley pura y dura, que se llama la igualdad formal, pero esta igualdad ha ido evolucionando con el correr de los años y de las décadas, digamos, en el desarrollo doctrinario, y así ha sido recogido por lo demás por nuestros propios tribunales de justicia, que han obligado a Gendarmería de Chile a no estarse solamente a una concepción general del principio de igualdad general ante la ley, sino que a un principio de igualdad sustantiva, objetiva, específica, atendiendo a las especiales particularidades de las personas. Es decir, en términos simples, la igualdad ante la ley se debe mirar entre personas que están en igual situación, ¿ya? Por ejemplo, si se está tratando igual a una persona extranjera, indígena, que es mujer y que es embarazada. Tenemos a dos personas iguales en la región de Tarapacá. Bueno, a ellas dos hay que darle exactamente el mismo tratamiento atendido a un minuto, don Pablo, un minuto le queda. Las especificidades específicas de esta población, ¿ya? Y esto ha sido así recogido por todos los tribunales de justicia y que nos obligan a Gendarmería de Chile a trabajar en la adopción de oferta programática específica para cada uno de los grupos. Y por eso Gendarmería de Chile, como bien dijo el director nacional de Gendarmería, establece segmentaciones modulares para efectuar un tratamiento específico a cada una de las distintas poblaciones penales. Recordar también que existe vasta población de pueblo originario en el norte del país,
ellos realizan otros rituales, como se llama, que se denominan el Machak Mara. El Machak Mara es una ceremonia ancestral con que los pueblos andinos celebran el solsticio de invierno, por ejemplo. Bueno, si es que permitirles la celebración de este régimen constituye un privilegio y que tendría que ser erradicado, el pueblo mapuche podría reclamar porque siendo ambos pueblos originarios requieren el mismo tratamiento. Es decir, si es que los usuarios del sistema tienen que evaluarse en el tratamiento igualitario cuando están en la misma situación. Eso es lo que quería hacer referencia. Ya, y bien. Un minuto, don Pablo, yo creo nos queda un minuto y la verdad es que ya así contra el tiempo creo que no es productivo. Nos vamos a volver a citar a esta comisión porque evidentemente todavía estamos recién iniciando y hay muchos temas en los cuales tenemos que profundizar y bueno, yo pediría que desde ya aquí ya estamos claros que hay opiniones distintas o visiones distintas, pero aquí estamos en una cuestión, en un mandato que vamos a analizar de un punto de vista más bien jurídico. Lo que buscamos acá es ver si yo tengo la opinión aquí claramente que el tema es principio de igualdad ante la ley versus este trato para diferenciado a grupos de especial protección. Esos son los dos aspectos fundamentales que hay que están aquí en evaluación, digamos. Y bueno, lo que tenemos que llegar a ver hasta qué punto estas dos derechos hoy en día no se contradicen, no se contraponen, y si hubo ahí una alteración y el límite o el margen cuál fue, si hay criterios de por medio también que se aplicaron y que no se ajustaron precisamente al mandato o a la normativa, entendiendo lo que es el trato a grupos especiales. Ya lo dijo el director, y eso lo reconocemos yo en lo personal, pero bueno, esto es una comisión en la que les pediría que también, para que el clima que llevemos, más allá de nuestras diferencias de opinión, que yo creo que ya están más o menos claras, pero que llevemos a un planteamiento acá de opiniones, de puntos de vista y de buscar que las preguntas también sean las adecuadas para poder llegar a efectivamente determinar si hubo o no una vulneración a la norma, más allá de nuestra opinión, si compartamos o no. Y lo que estamos partiendo recién, yo veo que hay mucho todavía por lo cual seguir haciendo consulta, y por eso el informe que nos van a hacer llegar de la presentación, que era muy extenso, bueno, lo vamos a poder madurar, masticar más cada una y traer también consultas a la próxima sesión sobre este tema y abordar el tema puntual del 7 de mayo, que es lo que nos dio origen a la comisión, más allá de que evidentemente salen otros temas, otros planteamientos, pero que siempre estén circunscritos dentro de del ámbito para el cual se creó la comisión. ¿Ya? Nos queda, sí, vamos a cerrar. La palabra, diputada. Pregunta para ver cómo le vamos a hacer llegar a usted, a la Secretaría, los nombres de las personas que debieran estar invitados para la próxima sesión. A mí me interesa también invitar a los voceros que están en huelga de hambre, Rodrigo Curipán, y habrán otros. Bueno, si no están, los que estuvieron el día 7, los que han estado en complicado. Mira, ya, pero no... Pero, por ejemplo, como el nombre de ellos y otros... Yo le voy a prorrogar por 2 minutos. 2 minutos. Tiene, diputada Nollado, tanto usted como el resto de los colegas que tengan peticiones de invitados, que lo hagan llegar a la secretaria, la señora secretaria. Tenemos también los representantes de los gendarmes, hay asociaciones de gendarmes que van a estar, está el subsecretario del Interior, de Justicia, y el ministro que va a tener que venir en su momento, pero vamos entregando información cada uno y aquí no se le va a cerrar la puerta a nadie, siempre que venga con el ámbito, con el respeto. Nos queda medio minuto. No, sí, para que podamos avanzar en armonía, Presidenta, ojalá se pueda respetar el reglamento, y eso también involucra a quienes vienen en trayecto. Yo no prendí la cámara porque no me correspondía prenderla, porque venía en trayecto, porque además la gente que está viendo se hace una mala idea de lo que está sucediendo en la comisión, porque hay gente que viene en vehículo con la cámara prendida y eso no corresponde. Sí, bueno, eso ya va a terminar el 1 de septiembre. Perdón, tiene la palabra y luego la secretaria y cerramos. Ya. Presidenta, recuerde que la semana pasada, o sea que cuando constituimos la comisión, quedamos en que íbamos a hacer alguna sesión en terreno, Presidenta. O sea, me gustaría que no olvidáramos eso,
Presidenta, para que nos pudiéramos poner de acuerdo para hacer una sesión en terreno como corresponde. Y respecto de lo planteado por la diputada Mix, la verdad es que prefiero no hacer comentarios. Gracias, Sí, Presidenta. lo del terreno lo vamos a ver, pero que ya la comisión esté andando con más, ya estemos más encima. Así, o solo un tema de la parte funcionamiento, la señora secretaria nos va a aclarar un punto y cerramos. Mis disculpas si a alguien le molestó que yo haya pedido que enciendan la cámara, porque se entiende que si están en la casa, como la diputada Sagardía, yo les pido que enciendan la cámara porque nos falta quórum. Si vienen en el auto, yo también entiendo que no la enciendan. Por eso yo aviso que los que vienen en auto, les avisé que no iban a quedar presentes, porque a lo mejor no sé cómo actúan otras comisiones y yo solo actúo tratando de aplicar las normas que me dice el secretario general. Bien. ¿De acuerdo? Es solo un aviso, nada más. Bien, cumpliéndose, habiéndose cumplido. Está pidiendo la palabra, Presidenta. Medio minuto al director. Tiene la palabra. Gracias. Yo sé que estoy súper apurado, pero no me quiero ir sin aclarar un tema que le va a servir a todos. En relación a la cifra que se otorgó en relación a capacidad de diseño del módulo comunero en Angol, debemos recordar que el tope que se había dado a conocer era 19, pero tenemos que recordar que se retiraron 6, así que en la actualidad hay 13. Eso tenemos que transparentarlo, para que ustedes sepan. ¿Ya? Presidente, por favor. Muchas gracias, director, y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se cierra. Gracias, colegas.